La Red de Psicólogos Católicos es una iniciativa de Proyecto Ánima, que viene a ser ese instrumento de la psicología que se une con la riqueza de la fe, ofreciendo un espacio único para la sanación y el acompañamiento. En este apostolado, profesionales que viven la práctica de la fe católica ponen sus conocimientos al servicio de quienes buscan bienestar emocional, afectivo y psicológico, brindando una atención integral que considera todas las dimensiones del ser humano. Nos encontramos en diversos países como Costa Rica, Argentina, México, Paraguay, Chile, Colombia, España, Perú e Italia. Para mayor información, proyectocranima@gmail.com o en Facebook de Proyecto Ánima. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra edición de nuestro webinar. Muy bienvenidos a todos. También cordialmente la bienvenida a la psicóloga Laura Alfaro, que nos estará acompañando en pocos minutos. Y pues también ya le daremos la presentación de vida. Nuevamente agradecerles por su participación el día de hoy con nosotros en este importante webinar sobre el amor propio durante un proceso de duelo. Así que esperamos que pues lo disfruten y que también hagan muchas preguntas y que estén con nosotros acompañándonos en este espacio. Pues como es de costumbre, darle los avisos y las comunicaciones respectivas. Ahí tienen nuestro programa de webinar de todo el semestre. La agenda ha sido pues hecha y realizada con base en los temas que ustedes nos han ido sugiriendo a lo largo del año pasado y de este año. Y bueno, hemos tratado de hacer un balance de los diferentes temas que nos han solicitado. Así que de ya, pues que nos puedan visitar. Casi prácticamente todas las semanas tenemos un webinar, así que como sabrán, ahí están disponibles. Vamos a ver, también siguen entrando personas. Quería recordarles especialmente esta actividad, este evento que está preparado con también mucho cariño, con mucho profesionalismo para el mes de mayo, del 18 al 24 de mayo, que vamos a tener justamente la Semana para la Salud Espiritual y Comunitaria en la Vida Familiar, Psicología y Fe, acompañando la vida, fortaleciendo la familia. Va a ser toda una semana completa de dos charlas por día para que nos estén acompañando sobre los diferentes temas de fe y espiritualidad. Ahí pueden ver la agenda que tenemos. Pues hay muchos temas, diversos temas. Ahí también va a estar Laura ahí con tips de comunicación para parejas. Vamos a ver temas como psicología y fe, temas de masculinidad, también temas de familia, de desarrollo, en fin. Hay una serie de temas dirigidos a las personas, las parejas, especialmente a las familias. Así que, pues, visítenos en la página, que tiene una página que, pues, ahí está toda la información. Y bueno, también le pueden tomar una foto ahí está el código QR y los lleva directamente a la página. Esta semana tiene un pequeño costo, recordarles, pero todo lo que recaudado va a ser donado a una asociación Provida aquí en Costa Rica, justamente una asociación que se dedica prácticamente pues a salvar vidas de niños y, ¿por qué no?, también de sus madres. Sí, todos estos webinars se están grabando y estarán siendo subidos a nuestro canal de YouTube. Ya, inclusive el día de mañana estará subido este webinar. Ahora justamente vamos a compartir el código QR de nuestro canal de YouTube. Bueno, recordarles también, como les decía, nosotros pues tenemos un programa bien cargadito, sustancioso, como decimos acá en Costa Rica, de webinar, de temas de actualidad desde la psicología y la espiritualidad. Y bueno, tenemos el próximo 23, nos vuelve a visitar Iván Toscano de México con este excelente también tema, salud mental en grupos parroquiales, para aquellos que trabajan en la parte de las parroquias, pues también es importante la salud mental, ¿verdad? La fe y la salud mental van también de la mano, así que pues los invitamos desde ya que participen con nosotros la próxima semana y con Iván. También queríamos recordarles este pequeño anuncio que tenemos, este taller a cargo de la psicóloga Alexandra Guzmán, el día 30 de abril, autoconocimiento y amor propio. Es un taller, una masterclass desde la psicología. Ahí tienen también el código QR para que puedan inscribirse en este masterclass. Así que los invitamos desde ya para que puedan participar con nosotros. Es el 30 de abril. Todavía hay espacios, es virtual, esto es un evento virtual prácticamente como todos los que estamos haciendo últimamente,
Así que no se lo pierdan, va a estar, como dicen, buenísimo. Así que los invitamos desde allá. Y bueno, ahora lo que preguntaban también, si ahí están los códigos de QR, el de Red de las Psicólogos Católicos, que esa es nuestra página web, ahí nos podrán encontrar, ahí podrán encontrar a Laura, podrán encontrar sus datos de contacto, ¿verdad? Por aquellos que busquen un acompañamiento terapéutico, ahí pues podrán encontrar psicólogos de varios países, como decía el video al inicio, de Latinoamérica, inclusive de España, Países Bajos, Italia, también tenemos hermanos que desde allá nos acompañan con la parte terapéutica. Está el proyecto Anima, que es la página de Facebook. Ahí podrán encontrar también información valiosa que día a día subimos para ustedes. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, que es donde están todos los contenidos de estos webinars que están siendo grabados y que serán subidos y son subidos al canal en todo momento. Ahí desde el año pasado estamos generando estos webinars, así que ahí podrán encontrar muchísimo material muy valioso desde la psicología y la espiritualidad. Así que desde ya, pues los invitamos a participar y a visitar nuestro canal. Y por supuesto, aquellos que todavía no participan de nuestro grupo de WhatsApp, pues tenemos un grupo con más de 200 personas en donde estamos brindando información desde la psicología, desde la espiritualidad. Ahí son prácticamente es el grupo que tiene la información de primera mano, los primeros a enterarse de nuestros eventos, de nuestras actividades, de lo que estamos haciendo y también día a día nuestros psicólogos suben algunos tips, consejos desde la psicología, de la espiritualidad, para pues estar siempre unidos y tener algo en que pues meditar y realmente durante el día estar presente, ¿verdad? Con ustedes, que no están solos, estamos acompañándolos y pues bueno, los invitamos muy cordialmente a participar de nuestro grupo de WhatsApp. Ahora sí, quisiera presentarles y darle la bienvenida a Laura Alfaro de Costa Rica. Ella es máster en psicología clínica con más de 23 años de experiencia en atención para el bienestar emocional y salud mental a la población en general. Ella es psicoterapeuta de profesión y de corazón, como ella misma se menciona. Es esposa, madre de una joven de 18 años, es hermana, hija y amiga. Ha trabajado con acompañamiento prenatal, posparto y también ha vivido duelos en su vida. Es especialista en Parcude, que es un modelo y método que trabaja trauma psicológico y además ha sacado certificaciones en acompañamiento en duelo por suicidio y justo termina otra certificación en estrategias para trabajar las emociones en el duelo. Es miembro voluntario y fiscal de la Junta Directiva de la Asociación Dúo, Dame una oportunidad en prevención del suicidio y por supuesto es miembro de la Red de Psicólogos Católicos. Entonces voy a dejar de compartir ya esta presentación. Laura, más que bienvenida, voy subiendo ya la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte por acá. Igualmente, muy buenas noches para todos y todas las personas que nos acompañan en esta noche. Para mí es un privilegio poderles compartir un ratito y un poquito del conocimiento en función a este tema que es tan importante. Y bueno, muchas gracias a Javier por esa maravillosa presentación. Además, pues, bueno, darles la bienvenida y arrancar con este tema. Como pueden visualizar ahí, viene un titulito que dice Pérdidas y Esperanza y olvidé informarle a Javier que bueno, que soy cofundadora de este espacio de acompañamiento en duelo junto con otra colega. Entonces ambas fundamos el espacio entre Pérdidas y Esperanza y es un orgullo para mí representar este espacio. Entonces, si gustas, damos inicio. Gracias. Nada más también, antes de dar inicio, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. No se esperen hasta el final, pero igual al final tenemos un espacio para preguntas. Exacto, siéntanse en libertad de hacer de este espacio un conversatorio, estamos para servirles y además sí es bueno que tomen nota para que los ejercicios o las preguntas reflexivas que traigo hoy para ustedes puedan después en un espacio más privado poder reflexionarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía Javier, este espacio le denominamos amor propio durante un proceso de duelo y me gustó ponerle este eslogan que dice cuidarse con ternura cuando el corazón está herido. Definitivamente cuando enfrentamos un proceso de duelo
es un proceso que desde la psicología y la espiritualidad, pues vienen desde el dolor y la idea no es exigirnos estar bien, sino poder expresar con dignidad y libertad esos sentimientos que vamos atravesando a raíz de una pérdida. Si gustas, pasamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, como les decía, este webinar nace como un espacio de consuelo, no de exigencia, sino un lugar donde el dolor no se corrige, sino que se acompaña, donde la fe no presiona, sino que es una forma que nos ayuda también a sostenernos, a atravesar este proceso de pérdida. Está inspirado en la certeza bíblica de que Dios camina con los corazones heridos y no les pide apurarse, explicarse ni justificarse, porque es súper bonito entender que nosotros somos seres humanos y que para eso, pues, no es reconocer que no somos capaces de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro contexto, en el curso de la vida y mucho menos en las pérdidas, que en muchos casos también está relacionado con la muerte. Pasemos. Bueno, quiero dar inicio con esta cita bíblica que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cuando una persona atraviesa por una pérdida significativa, ¿verdad? Definitivamente nuestro corazón sentimos que se nos quebranta. Y espiritualmente hablando y desde nuestra fe, pues Dios, el Señor, está cerca de nosotros, aunque muchas veces lo pongamos en duda o en esta etapa de duelo muchas veces le cuestionemos. Pasemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este espacio que queremos traerles? Y hablo en plural porque fue un espacio que con mucho cariño construí con mi colega, ¿verdad? Y dice ofrecer un espacio seguro y compasivo donde las personas en duelo puedan reconectar con el amor de Dios hacia ellas mismas, aprendiendo a cuidarse con la misma misericordia con la que Dios nos mira. Cuando estamos atravesando con un proceso de duelo, realmente nos dejamos de lado a nosotros mismos. O a veces creemos que nadie puede estar sintiendo lo que estamos sintiendo nosotros y muchas veces nos descuidamos. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Que en este espacio abran su corazón para tratarse con misericordia, así como Dios nos mira. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, para mí y para el espacio entre pérdidas y confianza y esperanza, perdón, es importantísimo que reconozcamos duelos tanto visibles como invisibles. ¿A qué nos referimos con duelos visibles e invisibles? Comúnmente los duelos visibles están relacionados a aquellos de pérdidas por muerte, donde desde nuestra fe católica vienen, nos dan el pésame, están los actos funerarios, hay un novenario, estamos un poco más acompañados y acompañadas. Pero también están los duelos invisibles, que es donde no existen todos estos rituales, pero nosotros estamos atravesando por un momento de dolor. Puede ser la pérdida de una relación, la pérdida de salud, de una mascota e incluso de algún objeto que fuese significativo para nosotros. Otro de los objetivos es validar emociones sin juzgarnos. Es súper importante que en un proceso de duelo nosotros podamos ir identificando esas emociones que van apareciendo. Además, es comprender que el duelo no es falta de fe, sino expresión del amor vivido. En este caso, vamos a empezar a trabajar desde ese amor propio, ese amor hacia nosotros mismos. Y pues la idea es poderles facilitar muy brevemente herramientas sencillas para ese autocuidado emocional y espiritual, descubriendo que el amor propio también es un acto espiritual. Pasemos. Entonces, bueno, desde el espacio de pérdidas y esperanza, no somos responsables de sanar a otros,
pero sí de crear espacios lo suficientemente seguros donde ese proceso pueda empezar. Y ese es el objetivo de nosotros siempre para poderles brindar estos espacios con el trabajo de un proceso de duelo. Pasemos, Javier. Entonces, yo les invito a cuestionarse qué ha sido más pesado en tu duelo últimamente. A veces son tantas las cosas que nos abruman ante una pérdida que de repente no sacamos ese ratito para analizar esta parte. ¿Qué ha sido más pesado en el duelo, en estos últimos días, en estos últimos meses o en los últimos años? Y tomo también o quise traer otra cita bíblica que dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré consuelo. Porque es súper importante que sepamos que aunque a veces no lo sentimos así en nuestro proceso de duelo, podemos recibir consuelo. A veces los procesos de duelo efectivamente nos hacen sentir muy cargados, muy cansados, muy agobiados. Entonces, es importante que tomemos conciencia de esta pregunta. Ahí ojalá puedan tomar nota para que luego la puedan reflexionar más. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué es el duelo? Bueno, aquí traigo varias definiciones. Una de ellas es que el duelo se define como el proceso natural y necesario de adaptación emocional, es decir, todo aquello que sentimos, cognitivo, que es todo aquello que solemos pensar, y conductual, que es lo que hacemos e incluso lo que dejamos de hacer ante una pérdida significativa. Pues esa pérdida puede ser una persona, una relación, objeto o alguna situación importante. Ahí aclaro lo de hace un rato que les decía de pérdidas visibles o invisibles. Este proceso implica una serie de reacciones que pueden incluir una serie de emociones, entre ellas tristeza, enojo, culpa, confusión e incluso en ocasiones alivio. Esto surge mucho cuando hay una pérdida por la muerte de un ser querido que estuvo atravesando por un periodo largo de enfermedad y agonía. El duelo no es una enfermedad, sino es una respuesta humana normal que permite integrar la pérdida y reconstruir el sentido de vida. Es importantísimo acá aclarar de que justo cuando atravesamos por una pérdida significativa, el reconstruir el sentido de vida a veces es complejo o no sabemos por dónde dar inicio. ¿Por qué? Porque a veces lo silenciamos, nos callamos. Entonces, desde el amor propio, es importante que empecemos a valorar la integración de esa pérdida y el reconstruir el sentido de cada una de sus vidas. Adelante. Entonces, de acuerdo al especialista Doc Manin, él describe el duelo como algo natural, tan natural como llorar cuando nos lastimamos, o dormir cuando estamos cansados, o comer cuando tenemos hambre, y estornudar cuando nos pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto. A veces el dolor ante una pérdida lo vemos como algo muy complejo y este autor lo propone de una manera natural, es parte de la vida. Y desde nuestra fe, desde nuestras creencias y valores, pues la muerte es parte de estar en este mundo, ¿verdad? Trascender a una ideal vida eterna. Adelante. Entonces, quiero compartirles esta otra definición que tomo de los fundamentos de las 15 tareas del duelo, que nos gusta mucho en el espacio entre pérdidas y esperanza poder compartir con ustedes. Y es que el duelo es el conjunto de decisiones que tomamos a partir del impacto emocional que sentimos
al experimentar una pérdida significativa. Y si pueden ver, ahí se resaltan algunas frases en azul y empiezo por esta que dice, es el conjunto de decisiones que tomamos. ¿A qué se refiere el conjunto de decisiones? Bueno, que el duelo inicia cuando nosotros iniciamos a tomar esas decisiones, cuando asumimos ese trabajo de duelo, cuando entendemos que el tiempo no cura nada si nosotros antes no tomamos la decisión de trabajar en ello. Esta toma de decisiones puede tener dos implicaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas, ¿verdad? Que es empezar a procesar esa pérdida o ese duelo con el tiempo, que es un factor que se va adaptando poco a poco. Y el duelo es un momento para permitirnos sentir con libertad y dignidad. Ahí vamos aprendiendo a ser selectivos para poder conectar con nosotros mismos, para llegar a ser un espacio donde podamos albergar la esperanza a partir de ese dolor. ¿Por qué? Porque es importantísimo que ustedes sepan que en este proceso de duelo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. Y tomar conciencia de que el dolor intenso no es para siempre. Acá habla también, o la otra frase que se resalta, es el impacto emocional. Ese impacto emocional justo se centra en nuestras emociones, que esas emociones justo se van transformando en sentimientos y es cómo vamos entendiendo esa nueva realidad para reconstruir ese sentido de vida. Es poder identificar cada una de esas emociones y sentimientos. Y luego habla de una pérdida significativa, que aquí hago nuevamente mención a esas pérdidas visibles o invisibles. ¿Y quién determina lo que es una pérdida significativa? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo nosotros estamos en nuestros zapatos. Podemos compartir una pérdida con nuestros familiares, llámese la muerte de un ser querido, o de repente cuando hay una pérdida de salud ante un diagnóstico y pues vamos a un médico especialista y hay otras personas y compartimos una misma pérdida, pero solo nosotros estamos en nuestros zapatos. Solo nosotros podemos definir qué intensidad tienen esas emociones, que a veces nos desordenan, que a veces no sé cómo procesarlas, ¿verdad? Y el único que puede vivirlo de esa manera significativa somos nosotros mismos. Y hay dos definiciones en el duelo. La persona que es doliente, donde ese dolor tiende a ser intenso, y el duelista, que es cuando tomamos la decisión de transitar por ese duelo, cuando ese dolor ya no es tan intenso como en los momentos de primeros minutos u horas o días o meses cuando empezamos a procesar esa pérdida. Entonces, esto implica saber que el dolor más grande es el que cada uno está sintiendo. Nadie más puede decidir por nosotros en función a esa pérdida significativa y el impacto emocional que estamos atravesando. Pasemos. Entonces, el duelo, ¿verdad? Es un camino tanto humano como espiritual. El duelo es una experiencia profunda humana. Y tomo este versículo que es el más corto de la Biblia, que es Jesús lloró. En ese momento podemos hacer una pausa y detenernos y acompañarnos a nosotros mismos, así como Jesús lo hizo. El dolor no se opone a la fe. Pero sin embargo, hay muchos mitos que tienden a herir nuestra alma, de acuerdo a un proceso de duelo.
porque hay personas que tal vez vienen con muy buenas intenciones, que nos dan su punto de vista y de repente escuchamos, si crees, no te debería doler. O ya, si es una pérdida por muerte, ya la persona está en una mejor ubicación, ¿verdad? O está en las manos o en los regazos de nuestro Señor, pero no nos están validando ese dolor y cuestionan nuestras creencias o nuestra fe. O de repente nosotros mismos ante ese dolor decimos, Dios no quiso esto, esto fue el enemigo y demás, cuando es importante que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, no cuestionar lo que sucedió, no cuestionar esa pérdida, sino enfrentar esa pérdida y validar nuestro dolor. Ya deberías estar mejor y a veces el doliente se pregunta, sí, pero ¿cuándo va a hacer eso? No tengo idea cuándo va a hacer eso porque se me está haciendo muy difícil el manejarlo. Pasemos. Entonces, llorar también es una forma de oración, integrando aquí la espiritualidad. Cuando somos creyentes desde nuestra fe católica o incluso también con el respeto que merecen de otras hermanas religiones, llorar también es una forma de orar. Y menciono este versículo que dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. A veces no logramos percibir en primera instancia ese consuelo, pero desde nuestra fe saber que Dios nos puede consolar y que es una bienaventuranza el poder darnos permiso de llorar. Y retomo que el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural y en el camino emocional, recorrer este dolor ante esta pérdida significativa es totalmente válido. Pasemos. Entonces, ¿qué es el duelo integrativo? Bueno, es un concepto que quisimos o que quise traer acá a este espacio porque según investigaciones recientes, el duelo integrativo se entiende como un enfoque que busca integrar diferentes dimensiones del ser humano. La parte emocional, que es todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos, como lo mencioné anteriormente, la parte cognitiva, que es toda esta parte mental que a veces se disparan con pensamientos negativos o pensamientos conflictivos que pueden generarnos de repente muchas interrogantes del por qué, ¿verdad? Los porqués, los hubiera, los debería, todo esto tiene que ver con la parte cognitiva. La parte corporal, porque muchas veces cuando atravesamos un proceso de duelo hay muchos síntomas, síntomas o sensaciones que pueden aparecer en nuestro organismo. A veces hay opresión en el pecho, sequedad de la boca, ¿verdad? Debilidad y fatiga, alteraciones en el apetito o en el sueño. Y la parte espiritual que tiene que ver también con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestra alma. Y todas estas dimensiones tienen que ver con el proceso de poder elaborar esa pérdida significativa. Adelante. Entonces, los principios claves que incluye un duelo integrativo es promover, aceptar la pérdida desde la libertad y la apertura emocional, evitando bloqueos o negación. Que el duelo, pues lo vamos a ver en un ratito más adelante, ¿verdad? No es lineal, sino que a veces atravesamos por diferentes situaciones. Pero lo ideal es que desde estas emociones poderles dar un cauce saludable, no quedarnos fijados en una emoción que nos pueda sobrecargar o que nos haga sentir estancados, ¿verdad? O de repente en una sensación de congelamiento porque no sé cómo expresar esas emociones. Es decir, es conectar con el aquí y el ahora, favoreciendo la expresión auténtica de esas emociones. Asumir la responsabilidad existencial frente a esa pérdida,
¿verdad? Es reconocer la capacidad de elegir cómo afrontarla. Ok, si hay un cambio, hay una pérdida significativa, hay un impacto emocional. Ahora, ¿cómo puedo afrontarlo? ¿Cómo puedo proyectar el futuro integrando esa ausencia, esa pérdida? Puede ser ausencia de esa persona o ese ser querido que murió, que partió, o esa ausencia de salud, o esa ausencia de un empleo o de esa mascota, construyendo un significado y una continuidad de los vínculos que sí permanecen presentes de una manera saludable. Es decir, es integrar recursos internos y externos que en un ratito vamos a darles una herramienta para que ustedes puedan reflexionar para favorecer esa resiliencia y el crecimiento personal para poder reconstruir el propio sentido de la vida desde ese amor propio. Adelante. Entonces, ¿cuáles son las características claves del duelo? Primero que nada, debemos reconocer que es un proceso individual. Cada persona lo vive de manera única. No es igual a la de otras personas. Podemos compartir experiencias, pero igual es único. Tiene etapas o tareas, ¿verdad? Que pueden ir y venir. Ahí habrán escuchado etapa de negación, etapa de negociación, etapa de depresión, de aceptación, ¿verdad? Y hay varios. Podemos sentir varias, un día una etapa, otro día otra etapa, y también tareas que nos ayudan a aceptar la realidad para procesar el dolor y adaptarnos a la ausencia, es ir encontrando una comprensión simbólica. El duelo también es dinámico, como les decía hace un rato, no sigue un orden rígido y puede avanzar y retroceder, pero siempre desde el amor propio busca encontrar la integración. El objetivo no es olvidar, es importante que lo tengan claro, sino aprender a vivir con la ausencia. Es poder pasar o identificar ese nivel de sentir, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer con este dolor? Luego, poder pasar a una etapa de poder comprender cómo voy a aceptar esta pérdida significativa, que podamos sanar sentimientos que tal vez de alguna manera están siendo destructivos. Podemos adaptarnos a nuevos entornos, a nuevos roles, a reubicar para poder crecer a través de este dolor, a través de esa comprensión. Y luego trascender. ¿Cómo puedo yo trabajar esa integración para aprender a vivir esa ausencia, trascendiendo o dando un nuevo sentido a partir de ese dolor, centrados en el aquí y en el ahora? Adelante. Entonces, la pregunta clave, ¿verdad? ¿Por qué el amor es clave? El amor propio, perdón, es clave durante el duelo. Y aquí yo les invito a que, bueno, este espacio no es terapia, ¿verdad? Es un proceso que merece respeto, es poderles hablar un poquitito de muchas cosas que de repente no hablamos, pero que es poder entender la capacidad del amor desde la pérdida. Entonces es invitarlos, ¿verdad?, a poder tratarme como consideramos que Dios nos puede tratar. Entonces, el amor propio no es egoísmo, es que ustedes saquen este ratito para respetar sus tiempos, para escuchar su cuerpo, es pedir ayuda sin vergüenza. A veces nos da mucha pena poder ir a buscar esa ayuda o poder buscar con quién hablar. Y también es dejar de exigirnos respuestas, porque ante una pérdida significativa queremos saber el por qué, el para qué, cómo, cuándo, a qué hora, ¿verdad? Entonces es importante no exigirnos respuestas cuando estamos procesando este dolor
y conectando con nosotros mismos. Eso es el amor propio, ¿verdad? ¿Qué no es amor propio? Lo que no es amor propio es cuando nos forzamos a una sanación, cuando empezamos a compararnos con otras personas, cuando nos quedamos calladitos, incluso por fe o por miedo a incomodar a otros, o porque decimos es que yo tengo que estar fuerte para mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi hijo, mi papá, mi familiar, mis amigos, y entonces mejor me quedo callada porque no quiero incomodar. Entonces el amor propio en el duelo es no sentirse bien y eso se vale. Está bien no estar bien, por ahí lo vamos a ver más adelante. Es tratarnos con respeto cuando no estamos bien y tenemos que permitirnos vivir ese espacio, porque si no, entonces empiezan a surgir ese montón de interrogantes desde, ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Verdad? Tratar de generar ilusiones de lo que hubiera pasado o de lo debería o querer haber tenido el control sobre algo que no podemos controlar. Adelante. Entonces, no existe una manera alterna al amor para afrontar el proceso del duelo. La palabra amor es la respuesta. El amor es el camino y además el amor es la única posibilidad. A veces nos es mucho más sencillo brindar amor o ver con amor hacia afuera, hacia los demás, hacia los que están hacia nuestro alrededor. Pero cómo nos cuesta a veces conectar con ese amor propio. Por esta razón es importante también evitar el aislamiento. Si bien es cierto, el duelo es un proceso individual, afrontarlo en soledad es desde cualquier punto de vista una opción que no recomendamos. Es importante buscar recursos de apoyo, tener con quién poder hablar en un espacio seguro donde no nos sintamos juzgados y podamos permitirnos sentir ese apoyo y ese amor. O que alguien nos ponga, por así decirlo, un espejito para poder mirarnos a nosotros mismos desde ese amor. Y por eso hace un rato les ponía la frase de tratarnos, ¿verdad? Como Dios nos podría tratar. Adelante. Entonces, ahora más que nunca necesitamos del abrazo, del silencio de nuestros seres queridos a nuestro lado. A veces en un proceso de duelo no necesitamos que nos digan o nos den consejos. A veces su presencia física es suficiente o el silencio es suficiente. Ahora es momento de seleccionar su red de apoyo, aquellas personas en las que ustedes puedan sentir un soporte, sentir comprensión, sentir escucha, que tengan esas posibilidades. Es hora de abrirnos al amor. Y este otro versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una persona muy sabia que dice en sus predicaciones, ama a tu prójimo como a ti mismo y no en vez de a ti mismo. Yo creo que es importante que en este espacio, y les agradezco de corazón que hayan sacado este ratito justo porque el nombre del webinar lo decía, amor propio. Están sacando este ratito para ustedes mismos, para cada uno y cada una de ustedes. Pasemos. Entonces, aquí viene otra pregunta que se pueden llevar como de tarea para reflexionar. Si quieren compartir su opinión a través del chat o abriendo sus micrófonos si así se lo sienten a bien, viene esta pregunta que dice, ¿cómo me trato a mí mismo o a mí misma en este proceso? ¿Se han cuestionado? ¿Han sacado un ratito para reflexionar? ¿Cómo se están tratando en este proceso de duelo?
Entonces, ahí se los dejo para que puedan reflexionarlo más adelante y puedan sacar esa reflexión, porque el amor propio definitivamente es sumamente importante para poderse permitir sostener el bienestar, tanto emocional como físico, durante este proceso de duelo. Adelante. Entonces vienen otras preguntitas que pueden copiar y reflexionar, o encantadísimos estaríamos, si ustedes quieren, como les digo, escribir en el chat, compartir algunas de sus opiniones. ¿Qué me diría Dios hoy en este momento? ¿Qué necesito permitirme decir o hacer o expresar sin culpa? Aquí hago mención de que surgen una cantidad de emociones y sentimientos durante un proceso de duelo. Y la culpa es uno que tiende a resonar muchísimo. La culpa, la impotencia, pero hay muchas otras emociones, como la frustración, el desagrado, el enfado, la tristeza, el miedo. Entender esas emociones, reconocerlas, permitirlas, permitirlas y dejarnos acompañar en ese proceso, pero sobre todo sin culpa. La culpa a veces nos genera conflictos internos. Entonces, es importante que ustedes puedan reconocerla y permitirse otras cosas dejando de lado esa culpa. Y pues acá en estos dibujitos o en estas imágenes dice ante Dios, son grandes los que se sienten pequeños. Cuando sentimos un dolor ante una pérdida significativa, más o menos así, muchos me expresan que se sienten pequeños. Y la otra frase, Isaías 41:10, dice, Dios es siempre nuestro apoyo y nuestra ayuda. Entonces, les invito a que esas preguntitas las puedan trabajar en algún momento. Si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, pues siéntanse en la libertad de poderlo hacer o decir. Pasamos entonces. Entonces aquí les quiero proponer una estrategia, una herramienta que le hemos denominado mapa de autocuidado. En el taller que hacemos desde el espacio de pérdidas y esperanza, trabajamos esto con más detalle y con más detenimiento. Pero aquí hay una preguntita que dice, escribe 3 acciones que te ayuden a sentirte cuidado o cuidada. Entonces, ojalá saquen un ratito para poder trabajar en estas 3 acciones para ir construyendo ese mapa de autocuidado. ¿Por qué un mapa? Bueno, porque antes se utilizaban mucho más, ahora estamos en la era digital y entonces todo lo buscamos con Waze o con mapas digitales, pero es lo que nos ayuda a orientarnos, es como los mapas físicos de antes traían una brújula, ¿verdad? Que nos indicaban el norte, el sur. Bueno, que ustedes en este proceso se inviten con 3 acciones, no tienen que ser más, para poder ir construyendo esa brújula, para ir trabajando en ese autocuidado, porque podemos cambiar nuestra decisión de convertirnos en sufrientes para proclamarnos duelistas. Recuerdan que hace un rato yo les hablaba de dolientes y de duelistas. Somos sufrientes cuando el dolor nos domina, pero ese dolor va conforme pasa el tiempo bajando un poco de intensidad y ahí es donde podemos tomar la decisión de convertirnos en duelistas para batirnos en duelo con el dolor. Y este dolor nos pueda guiar a aprender de él, a que ese dolor sea nuestro amigo.
no nuestro enemigo. Y nos va a dar madurez, nos va a poder invitar a la flexibilidad, a no ser tan exigentes con nosotros mismos, a podernos ver desde la humildad y decir, sí, la verdad es que no lo logro, siento que no voy a poder salir adelante. El reconocer esa humildad para poder buscar ayuda o construir esa red de apoyo y mirarnos desde la solidaridad. Entonces es aprender a hablarnos desde nuestra espiritualidad con misericordia. Entonces, ojalá puedan construir este mapa, ¿verdad? Porque tu alma es valiosa para Dios y es importante que este espacio, lo que queremos que te lleves es que tú eres valioso, tanto para Dios como para ti mismo. Tienes que darte ese valor a pesar de esa pérdida significativa que estás atravesando. Adelante. Entonces, otra pregunta reflexiva. ¿Qué obstáculos encontramos para practicar amor propio en el duelo? ¿Serán nuestros pensamientos? ¿Será un insomnio constante y no he tratado de trabajar con una higiene del sueño para poder recobrarlo? ¿No me permito descansar? Un montón de interrogantes porque a mí, porque estoy pasando por esto. Los hubiera, los debería. ¿Serán esos obstáculos o serán otros? El ritmo laboral, qué sé yo. Ahí se los dejo para que ustedes lo puedan reflexionar y lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes puedan concientizarse de esos obstáculos que les están impidiendo practicar ese amor propio en un proceso de duelo. Adelante. Entonces, bueno, fomentarles y recordarles que Dios camina con cada uno y cada una de ustedes, es decir, Dios camina contigo. Dios no se escandaliza de tu tristeza. Él mismo creó las emociones, pero a veces no sabemos procesar las emociones en nuestro duelo. O a veces queremos tener respuestas a todo, qué debo hacer, cómo debo hacer. Muchas veces cuando vienen personas a los talleres de duelo que hemos dado, dicen, ¿y qué se supone que tengo que decir? ¿Verdad? Queremos tener como un manual de respuestas ante un proceso de dolor. Queremos tener em, todo bajo control. Y resulta que ante el duelo, ante las pérdidas significativas y más aún una pérdida por muerte o una pérdida visible o invisible, no podemos tener el control. Y a veces nosotros nos escandalizamos, pero es importante saber que Dios no se escandaliza y que Dios fue quien creó las emociones. Tampoco te apura. A veces la gente dice, bueno, ¿cuánto es lo normal para procesar un duelo? ¿Es que no crees que un año es suficiente? O un mes, o tres, todos, como lo dije hace un rato, el proceso de duelo es único y personal. Por eso no debemos compararnos con otras personas, mucho menos apresurarnos. Tampoco Dios nos reprocha, pero a veces nosotros mismos nos reprochamos. Entonces, sí quiero transmitirles que Dios permanece en nosotros a través de ese dolor. Entonces, nada podrá separarnos del amor de Dios, dice Romanos 8, 38, 39. El mismo Dios que te sostuvo ayer, te levantará hoy. Y tal vez no tengamos ganas de levantarnos en un proceso de duelo. A veces en las primeras etapas de duelo, de repente no queremos comer, no queremos
asearnos, no queremos bañarnos, pero tenemos que ir poniendo límites poquito a poco para poder ir dando pasitos cortitos, pero importantes para procesar ese duelo. Ok, de repente hoy no me quise bañar, pero tal vez no permitirme pasar más de 3 días sin asearme. Tal vez no pasar más de un día sin comer, más de un día sin dormir. Entonces es importante irnos evaluando poquito a poco y saber que Dios camina con nosotros. Adelante. Entonces, de repente, cuando atravesamos por un proceso de duelo, nos desconectamos. Entonces, en este espacio, lo que queremos promover es que conectar con cada uno de nosotros, que conectemos con nosotros mismos. Entonces, yo les voy a pedir que tomen una posición cómoda, que se puedan relajar y que traten de tomar conciencia de su respiración natural, cómo ingresa y sale el aire de su cuerpo de manera natural. Vamos a tomarnos estos minutitos para conectar con nosotros mismos. Pueden, si quieren, tomar una inhalación profunda. Tomo el aire por la nariz y exhalo por la boca. Despacio y lentamente tomen conciencia de su cuerpo, su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos y manos. Esas manos que dan y que reciben amor. Esas manos con las que acariciamos y podemos acariciarnos. Ese tronco que incluye esos pulmones donde transita ese aire que ingresa y sale de nosotros. Ese tronco que también contiene nuestra espalda, nuestro estómago, que a través de esa alimentación que se procesa a través de ese estómago, obtenemos energía, nutrientes que nos permiten dormir y levantarnos cada día. También pueden tomar conciencia de sus piernas y pies. Estamos sentados, estamos acostados. Tengo una postura que me hace sentir cómodo o cómoda. Esos pies que nos permiten trasladarnos de un lado al otro. Entonces, en este ratito de conexión con nosotros mismos, permitirnos sentir, decirse a ustedes mismos, soy digno o digna de amor y de cuidado. En esta conexión con nosotros mismos podemos decir en oración, Señor, enséñame a mirarme con la misma ternura con la que tú me miras. Que así sea. Entonces, bueno, podemos tomar nuevamente conciencia de dónde estamos en este webinar desde la red de psicólogos católicos, ¿verdad? Invitarles justo a hacer este ejercicio. No nos tomó más de 2 minutos para poder conectar con nosotros mismos y es una forma de amor propio y de autocuidado. Entonces les dejo también esta pregunta que dice, ¿qué necesito para fortalecer mi amor propio en este proceso de duelo? Tomen nota para que puedan reflexionar. Adelante, Javier.
Entonces, así súper rápido, ¿verdad? Aquí les muestro una tablita que habla de seguir construyendo ese mapa, ¿verdad? De autocuidado que implica recursos para la resiliencia. Entonces, el objetivo es proponerles que ustedes identifiquen sus recursos internos y externos que les favorezcan su resiliencia durante este duelo. Entonces, viene una franja para que ustedes puedan escribir al menos 3 o 5 recursos que consideran que tienen a nivel interno. Luego otra franja para que puedan escribir recursos externos y hasta pueden ponerle una puntuación del 1 al 5. ¿Qué tanto siento o uso este recurso interno o externo en mi vida? Y para que así puedan definir qué recurso quieren fortalecer. Adelante. Entonces, partiendo de este mapa, ¿verdad? Y explorando esa identificación de recursos, pueden contestar estas preguntas. ¿Qué cualidades personales te han ayudado a enfrentar momentos difíciles? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso? Pero también qué recursos internos has descubierto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de recursos internos? De repente paciencia o sentido del humor en un momento de mucho dolor, o han fortalecido su espiritualidad, o han desarrollado la creatividad. A veces decimos, yo no sabía que era tan fuerte hasta que me sentí tan débil o enfrenté tanto dolor. Recursos externos, ejemplos, familia, amigos, grupos de apoyo, estos espacios, de repente buscar ayuda o empezar un proceso terapéutico con un acompañamiento precisamente para ese duelo. Empecé a hacer actividades recreativas o voy a tener que empezar a hacer alguna actividad para poder empezar a procesar este duelo. Adelante. Entonces, el objetivo también desde el espacio que les comentaba al inicio de acompañamiento de duelo de entre pérdidas y esperanza, les proponemos, ¿verdad?, iniciar una mirada de esperanza realista. Ahí vemos unas imágenes donde nace una flor o una plantita en un tronco seco o en un suelo desértico, muy seco, ¿verdad? Pero siempre, siempre sembrando una semilla puede nacer esa esperanza visualizada del amor propio, porque la fe y la esperanza nos hacen ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. Porque desde una pérdida significativa y ese impacto emocional que atravesamos, a veces creemos que es imposible, pero lo recibimos. Adelante. Entonces, cuidarte también honra lo que perdiste. A partir de esa pérdida, cómo yo quiero darle un resignificado, cómo quiero yo darle un giro para poder cuidarme y honrar esa pérdida. Si es una pérdida significativa por muerte, ¿cómo puedo yo honrar a ese ser querido? Si tuve una pérdida de salud, ¿cómo puedo honrar la salud que sí tengo, a pesar de lo que perdí? Y así con cada una de las pérdidas que cada uno y una estén atravesando. Adelante. Y bueno, voy a ir un poquito más rápido para respetar sus tiempos también y poder abarcar preguntas en caso de que las haya, ¿verdad? Aquí les proponemos 7 gestos de autocuidado en duelo. Entonces, hoy sea amable contigo mismo. Entonces, el primero, ¿verdad? Es importante que se permitan sentir, ¿verdad? No te expliques, no te juzgues, no tienes por qué estarte cuestionando. Sentir no es fallar, es amar, ¿verdad? Entonces,
podernos decir, por ejemplo, una frase, lo que siento tiene un lugar y poderlo ubicar, poder conectar con cada una de esas cosas que estamos sintiendo. El segundo punto es descansa más. El cansancio también es duelo. El cuerpo también está en duelo. Entonces, dormir, detenerte, bajar el ritmo es una necesidad, ¿verdad? Y retomo la frase o el versículo que estaba mencionado anteriormente que decía, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso, de Mateo 11:28. Entonces, simplemente no hacer nada también se vale. El tercer punto es hablarte o háblate con ternura como hablarías a quien amas. Entonces, súper importante, observen cómo se hablan a sí mismos. No se dejen bombardear por los debería, los hubiera. Mejor los cambian por estoy haciendo lo que puedo. O decirse la frase, esto es difícil y no tengo que cargarlo solo o sola. El cuarto punto, pide ayuda sin culpa, ¿verdad? No fuiste hecho para cargar solo las cosas o sola las cosas. Acompañarte también es parte del camino de fe. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Entonces puedes hacer una llamada, un mensaje, una conversación breve. No tienes por qué ser profundo, ¿verdad? El quinto es ora como puedas. El silencio también es una oración. A veces no sabemos qué decir o qué hablar, ¿verdad? Entonces, si no hay palabras, no pasa nada. El silencio también podemos respetarlo, es una forma de oración. Dios no necesita discursos, solo tu presencia. O aquí les propongo una frase o una oración mínima que es, Señor, aquí estoy. Entonces, esa es una pequeña oración. El sexto punto es poner límites. Cuidarte no es ser egoísta. No todas las conversaciones las queremos o de repente no estamos con ganas de asistir a todas las reuniones, ¿verdad? Entonces también el autocuidado, es decir, no, es poner límites. Es cuidarnos o alejarnos de quien no nos hace bien de repente, es protegernos. Y el último punto que es recuerda, el amor no se perdió, se transformó. Si hay una pérdida por muerte, el vínculo no desapareció, solo se transformó. Si es una pérdida significativa, invisible, con alguna otra circunstancia, es entender que si te amas a ti mismo, tú sigues vivo. El amor se debe seguir construyendo. Entonces, si hoy solo puedes respirar, ya es suficiente. Si mañana puedes dar un paso pequeño, también es suficiente. Cuidarte también es una forma de fe y es una forma de honrar lo que perdiste. No están solos ni solas. Por favor, busquen ayuda en caso de que lo requieran. Y el Salmo 34:18 nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y en un proceso de duelo, pues así nos sentimos. Adelante. Entonces voy aquí ya para ir cerrando súper rápido, recomendaciones a tomar, ¿verdad? Algunas ya las mencioné, pero les puede ayudar a fortalecer el amor propio si toman la decisión de escribirse una carta a sí mismos y decirse cuánto se aman, agradecerse a sí mismos lo que han logrado en sus vidas, es mirarse en el espejo y cuidar su apariencia física, decirse una palabra o una frase demostrándose el amor a sí mismos, de repente sacar la agenda y programar una cena, un café o un encuentro con quien tienen una mayor empatía, construir un lugar seguro para compartir, para llorar, para recordar, para sentir el amor propio, también de quienes les rodean. Adelante. Intercalar momentos de compañía con valiosos espacios de soledad.
Si bien es recomendado evitar el aislamiento, también es cierto que las decisiones importantes del duelo por lo general se toman en soledad, que puedas sentir tu corazón en libertad. Regálate un abrazo, déjate abrazar, construye espacios de cariño respetuoso, dejar que nos llenen de energía, fuerza y afecto con cada abrazo. Pueden también identificar 2 o 3 personas con quienes se sientan en calma, permitir que su presencia amorosa les sostenga. Adelante. Un acto de cariño hacia ti mismo, regálense algo pequeño que les recuerde ese afecto. Puede ser una bebida caliente, un descanso, un baño relajante. Cómprense alguna prenda de vestir o un regalo especial, porque amarte también es una decisión emocional válida durante el proceso de duelo y como les mencioné hace un rato, sin culpa. Si hay mucha culpa, busquen ayuda para poderlo hablar y resolver. Construyan un álbum de amor propio o carpeta digital donde guarden mensajes, fotos o gestos que les recuerden cuánto se aman e incluso que no están solos y puedan revisarlo cuando se sientan desconectados de sí mismos o afectivamente. Y pues haz el esfuerzo de mantener el equilibrio entre cuidar tus necesidades emocionales, pero también las físicas. Y por supuesto, la espiritualidad. Adelante. Entonces no estoy mal por sentir, el duelo es un camino y en él merece tu propio cuidado. El duelo es un viaje personal que requiere compasión, paciencia y autocuidado. Adelante. Entonces, no se borra lo vivido, pero se puede abrir un espacio para una vida que incluya la pérdida. No es ignorarla, no es reprocharla, es incluirla para poder procesar el duelo adecuadamente. Adelante. Entonces, bueno, vamos a ver si quiero pasemos a las que siguen y si nos da tiempo y el grupo está de acuerdo, compartimos una canción que les traía, pero por efectos de tiempo prefiero ver si hay preguntas o dudas y terminar con las pantallitas que siguen. Entonces pasemos, Javier, y ahorita tomamos la decisión. Quiero compartirles esta frase, perdón, de Hugo Castelblanco que dice, en el duelo las emociones se intensifican no para destruirnos, sino para recordarnos que seguimos vivos. Su fuerza no es un castigo, sino el llamado más profundo del alma a reconocerse, a transformarse y amar de un modo nuevo y generoso. Entonces, ahí pues vuelvo a retomar el amor propio en un proceso de duelo. Adelante. Aquí vienen otras citas bíblicas como Romanos 12:3, humildad y sobriedad al mirarse a uno mismo. Eclesiastés que dice todo tiene su tiempo, hay un tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentar, tiempo de danzar, probablemente le conozcan. En Primera de Corintios 13, el amor todo lo soporta. Por supuesto que son fragmentos, ¿verdad? Versículos que saqué por ahí. Y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, pues el amor propio del autocuidado también implica el cuerpito. Adelante. Y bueno, aquí a modo de quererles compartir de que desde el espacio entre pérdidas y esperanza tenemos algunos espacios el sábado 25 de abril con el tema ¿Quién soy después del duelo? En mayo, reconstruir durante un proceso del duelo, ¿qué significa reconstruir? En junio, cuidar la salud mental durante el duelo. Y en julio queremos hacer un espacio presencial que de repente es acompañar el dolor con esperanza y fe, o de repente vamos a cambiarlo por el manejo de las emociones durante el duelo. Son espacios mensuales que hacemos con un costo accesible y lo hacemos una colega y yo, entonces están cordialmente invitados. Adelante. Entonces, como les decía, el espacio entre esperanzas, pérdidas y esperanzas es un acompañamiento en procesos de duelo desde mi persona junto con otra colega
qué hacemos, ¿verdad? Incluso a hacerle saber que el que sigue lo voy a hacer con una colega de Guatemala. Y pues ahí está mi QR, donde puedan encontrarme y puedan hacerme preguntas si es el caso. Estoy para servirles. Esto es de mi parte lo que traía para compartirles en este webinar. Y no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias, Laura. Sí, de hecho creo que hay unas cuantas consultas en el chat. Eh, Adelante. Les voy a dejar la página ahí para que le puedan tomar foto y tengan ahí el acceso de Laura. La voy a leer. La primera es de Don Mario. Dice, ¿qué se hace con personas que pasando los años siguen sufriendo la pérdida? Tal vez porque se culpan por no haber hecho una mejor opción durante la enfermedad, porque estuvieron ausentes por mucho tiempo guardando rencor, etcétera. Claro, muy valiosa. Gracias por tu pregunta, don Mario. Mira que es muy común, bueno, dependiendo si ya han habido muchos añitos en que sufrió esa pérdida, sí sería importante que consulte con un profesional en psicología porque a eso le llamamos duelo patológico. Yo no hablé acá de los tipos de duelos, solo hablé de duelos visibles o invisibles, pero podría ser patológico. Justo ahí hablabas de la culpa, ¿verdad? Entonces sí, a veces los hubiera, los debería, se quedan ahí como estancaditos y no se procesa adecuadamente. Entonces hay herramientas para poder procesar esa emoción de culpabilidad y poder trascender ese proceso de duelo y no quedarnos estancados. Entonces lo ideal es recomendarle a esta persona o que se acerque a grupos de apoyo donde pueda trabajar de la pérdida en sí con otras personas acompañándose o bien ya con un especialista en acompañamiento en duelo para que pueda procesarlo y ayudarle a trabajar esas emociones. Perfecto. Después tenemos otra pregunta, dice, si han pasado más de un año de duelo, pero todavía pesa y duele como al inicio, también esos pequeños pasos, como permitirse respirar, son valiosos o los pasos deben ser más elaborados. Yo creo que volvemos a lo mismo. No hay plazos porque dependiendo, a veces aprendemos a sobrevivir a esa pérdida, mas no nos ocupamos de procesar el duelo. Entonces yo a veces digo, bueno, a veces empiezan su proceso de duelo hasta un año después. Entonces los pequeños pasos de autocuidado y de amor propio siempre van a ser como una semillita o un abono a esa planta. Entonces, puedes, si tú quieres tener pasos más elaborados, puedes buscar un acompañamiento más especializado para que te den tips más específicos, pero el solo hecho de conectar contigo mismo a través de una respiración es totalmente válido. Aquí no importa el plazo que haya transcurrido de la pérdida que sufriste. Perfecto. Bueno, tenemos felicitaciones, Mauri, Dios los bendiga. Yo necesito para mi madre, Mauri, ahí puse también el teléfono en el chat de Laura para que la puedas contactar directamente. Eh, Ana dice gracias. ¿Cuál era la canción? Ahora también la mencionaste, Laura. Claro, claro. Ujú. Carol, excelente charla, muy profesional, encantó, muchas gracias. Dice Pedro, para una persona que es culpógena, ¿se puede uno preparar para un duelo? Mi padre está vivo, pero su expectativa de vida es corta. Ok, bueno, la culpa desde ya un proceso más profundo psicológico, no asociado al duelo, tiene que ver con alguna situación vivida, ¿verdad? Que generó algún trauma simple o complejo. Entonces, esa culpa es una forma en que de repente no ha gestionado de otra manera sus emociones y por así decirlo, todo lo mete en la cajita de la culpa. Sí sería importante recomendarle, o sea, ¿qué tiene de bueno sentirse culpable por todo? ¿Qué función cumple en su vida? ¿Verdad? Y poderlo trabajar. En un proceso de duelo, prepararnos para un duelo, yo creo que hasta uno mismo, que yo me considero, ¿verdad?, una especialista en acompañamiento del duelo, cuando he atravesado duelos, no me he sentido preparada. ¿Por qué? Porque a nivel emocional, ese dolor, duelo viene de dolor, ¿verdad? De alguna manera nos va a marcar, entonces ocupamos tomarnos ese espacio. Podemos tener mucho conocimiento, pero es más acompañarnos aceptando el duelo
que prepararnos para un duelo, porque eso es inesperado, ¿verdad? Es algo que no podemos predecir. Así es. Ya también les compartí la canción que está en YouTube, ahí les compartí el link que lo pueden copiar, así que también lo Exacto, pueden, ahí lo para pueden, que ahí puedan pueden. reflexionar, exacto, Ajá, sí, porque ya el tiempo nos va ganando, ya el tiempo. Dice exacto. Carla, excelente charla, muy valioso todo impartido, Dios la bendiga más. Gracias, Amén, Carla. gracias, Y bueno, creo que gracias. también, Adriana, muy valioso su enseñanza, muchas gracias. Saludos a la grande y Gaby, un abrazo por su lado. Estoy para Perfecto. servirles, más bien muchas gracias al proyecto Ánima y a Javier por extender estos espacios que con tanto cariño, pues yo sé que todos los colegas hacemos para ustedes. Sí, más bien, y muchísimas gracias, Laura, por esta de compartir. La verdad es que nos hizo reflexionar, ¿verdad? A todos, pues todos hemos pasado por esos momentos difíciles, ¿verdad? Nadie es ajeno, como vos decís, al dolor y al sufrimiento, pero también es una opción. Me gustó mucho eso que dijiste al principio, ¿verdad? Eh, bueno, que el psicólogo no cura, que realmente es un conjunto de decisiones, ¿verdad? También hay que tomar Correcto. esas decisiones. Entonces, eh, pues sí, hay que ponerse también en camino y pues abordar el duelo desde la humanidad, ¿verdad? Cristo lo abordó desde la humanidad. Eh, Exactamente. Te agradezco, Laura, y también le agradecemos a todos los que han estado presentes con nosotros el día de hoy. Les recordamos que el próximo webinar es el 23 de abril, que lo tenemos ya programado. Desde ya, muy feliz noche y muchísimas gracias por la participación el día de hoy con nosotros. Feliz noche a todos y Dios los bendiga. Amén, igual. Buenas noches.